El sonido la melodía, el ritmo que nos acompaña en el programa Ventana Cultural de la Universidad de San Martín de Porres, producido por el área de proyección social, son las pandillas puneñas. Y a ritmo de pandillas puneñas y con hermosos recuerdos que nos trae la ciudad del lago, hoy tenemos a un invitado especial. Se trata del artista Nilton Vela Damaso, que el día de hoy nos está acompañando y que nos va a contar su historia, cómo inicia con el arte, cuál ha sido su trabajo, en qué galerías internacionales ha presentado cada una de sus piezas y de sus obras. Para mí es un grato honor y un gusto, sobre todo, volver a reencontrarme con Nilton Vela después de tantos años y sobre todo después de tantos kilómetros que el día de hoy nos separan, pero que a través de la virtualidad estamos cerca. Hola Nilton, ¿cómo estás? Hola Lorena, buenas noches. Gracias por invitarme a tu espacio muy interesante y sobre todo llevar cultura a nuestro país. Eso es lo más importante, sobre todo en este tiempo, cuando se trata justamente de poder reflejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, las situaciones cotidianas que pasamos día a día, la cultura, las tradiciones y también los escenarios políticos. Y tú eres un artista completo que sabe, sobre todo, poder expresar todas estas situaciones y momentos cotidianos. Voy a leer un resumen de tu hoja de vida. Nilton Vela Damaso nació en Puno en el año de 1986. Pintor, curador e investigador independiente. Estudió primaria en la Escuela Superior de Formación, perdón, estudió pintura en la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Puno y posgrado en Historia del Arte y Curaduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Gestión Cultural en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Asimismo, ha realizado el taller de curaduría para proyectos virtuales en la Universidad del Pacífico. Actualmente es parte de la residencia para artistas en la Fabriqué de la Alianza Francesa de Lima. Su obra se encuentra en las colecciones públicas y privadas de nuestro país, América y Europa. Milton, él está presentando en esta oportunidad una de sus obras, una de sus últimas obras, que justamente lleva por nombre el programa del día de hoy, Altiplania Fragmentada. Cuéntanos, Milton, ¿qué significa Altiplania Fragmentada? Bien, Lorena, Altiplania Fragmentada es mi quinta individual, mi exposición que engloba de alguna manera y sintetiza el poemario homónimo Altiplania de Emilio Vázquez. Es un poemario que se publicó en 1966 aquí en Lima por el Instituto Puneño de Cultura, de hecho que era un cónclave de puneños aquí en la capital, y me pareció tan interesante y tan emotivo que este poemario, así como la pandilla puneño que iniciamos este programa, son olas que te traen a la nostalgia, ¿no? De nuestra tierra, de nuestro nacimiento. Entonces, en este ámbito yo he llegado a coleccionar algunas obras y algunos libros y poemas, perdón, poemarios de puneños del siglo XX. Entonces, este poemario de Altiplania de Emilio Vázquez me motivó y me cautivó tanto que quise hacer o reinterpretar los poemas en obras, en pinturas, pero desde otra mirada, ya no con la mirada romántica del siglo XX, donde el lago y el balsero era muy predictivo, sino desde una mirada más abstracta quizás, y engloba de alguna manera el movimiento del agua, del lago, simplemente ver esa quietud del lago nos hace pensar algo romántico, pero cuando uno está dentro del lago es ese movimiento es telúrico, ¿no? Como la vanguardia del siglo XX. Entonces traté de hacer una vista panorámica, pero también aérea de las pinturas y del paisaje en sí, y englobar lo que era el lago y el paisaje terrestre de Puno, y entonces empecé a hacer las bahías, las islas, y empecé a hacer muchas líneas, a hacer un algoritmo que de alguna manera sintetizaba también esta mirada topográfica, arquitectónica, pero que iba en el mundo del lago, ¿no? Ese tránsito. Entonces yo creo que, y en otras entrevistas me dijeron que era algo nostálgico regresar a Puno a través de la pintura, y yo creo que sí, eso es verdad.
¿Consideras tú que estas expresiones de las que nos acabas de mencionar, buscar lo abstracto, tener otra óptica de cómo se observa el lago Titicaca desde lo alto, está muy relacionado con la cosmovisión andina? Sí, de todas maneras, yo he transitado por el tema de estos mundos, ¿no? El mundo de la cosmovisión, está el Hanampacha, el Ucupacha, el mundo de arriba, de abajo, ¿no? El mundo terrenal. Entonces yo creo que es cierto, y ver desde un horizonte o desde una cima, el lago es imponente y hay una línea firme que es impresionante y que no parece que fuera un lago, ¿no? Parece que fuera el mar. Y de hecho que tú lo has vivido, lo has visto y es muy emotivo y una carga muy fuerte. Además, también yo creo que es importante ver el tema del lago desde un momento más artístico o retomar también a la vanguardia de los años 50, donde el arte en el Perú era un poco más abstracto, y he tratado de mimetizar estas dos ideas. Pero también es cierto lo de la cosmovisión, porque hay una obra que es una serie de tres que titula Lago Astral, y es esa idea del reflejo del cielo, el lago, pero de noche. El lago es inmensamente gris, pero que también se ven los astros, las estrellas, y es esa mitología, ¿no? Que de repente encierra dentro de mi obra, y yo le he plasmado, tal vez inconsciente y tal vez predictivamente con mis raíces, ¿no? Sí, justamente en breve vamos a compartir alguna de las imágenes de tu individual y cuando yo lo observaba por primera vez, ¿no? Decía, qué reacciones me genera a mí como observadora, nada más, la obra de Milton Vela? Lo observé por segunda vez y de pronto le hallaba una similitud, ¿no? Hacía una analogía con respecto a las líneas de Nazca. ¿Existe esa similitud? ¿Tú has buscado darle esa analogía a tu obra y con lo que conocemos con las líneas de Nazca? De alguna manera el contacto es previo, después de la muestra, porque después de la realización de las obras. Una vez que ya hice toda esta selección, empecé a jugar con cada obra. O sea, hay obras que son trípticos, que cada una está en orden de tres, y así se presenta. Pero nunca tuve la idea la seguridad de que estas líneas se entrelacen. Simplemente armé como un rompecabezas y traté de ver cuáles congeniaban como serie individual. Y en ese tránsito es donde yo también percibía las líneas de Nazca. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, yo de alguna manera ya trabajo con elementos precolombinos, pre-incas e incas, y saco de alguna manera su síntesis, ¿no? De ellos en el tema de la figura humana o del paisaje mismo, cómo ellos han trabajado. Y de seguro yo le he tenido presente al gestar esta obra, pero después uno va analizando y dice, nuestra cultura y nuestros orígenes están muy marcados, entonces me parece que siempre está conectado, siempre es de, ¿no? Claro, y esa conexión de tierra, fuego, aire, agua, ¿no? Y además dentro de las entrevistas que te han realizado, ¿no? Me quedo con tres palabras que te describen, que es seriedad, misterio y armonía. Justamente una de las notas del diario Correo redactado por Moisés Barriga, un amigo también al cual mucho tiempo no veo, pero te describe de esa manera, seriedad, misterio y armonía. Pero considero que es tus obras aún más de que seriedad es misterio, misterio y armonía con justamente esa energía de la Pachamama, de la Mamacota que acompañan a cada una de tus obras. Y en efecto, el misterio está dentro, ¿no? Como mencionabas, ¿no? En Puno, en las islas, cosechan el agua, y eso es muy interesante. Entonces, yo he trabajado bastante tiempo en el tema de medio ambiente y la conservación también. Y me parece idóneo, ¿no? Ese misterio de que hemos heredado y, no sé, hubo mucho revuelo en el tema cuando un político mencionó el tema de cosecha del agua y la gente se alborotó, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso es muy importante para para el aspecto rural, para nuestra sociedad, para nuestro país, tener pendiente estos temas, y yo creo que he abordado tal vez este tema, pero no necesariamente con el misterio, ¿no? Pero está más lúdico para nosotros, más legible,
pero para la gente que de repente no conoce mucho la idiosincrasia del Ande, puede ser un misterio, ¿no? En efecto puede tener muchas relaciones, pero creo que van conectadas, van de la mano, en efecto. Hablaste acerca de Emilio Vázquez y dentro de tu individual agregas el siguiente verso, la siguiente creación. Aquí está el canto del agua y del viento, canto que dioses raros soñaron en el infinito. ¿Qué relación guarda con tus obras? Esa cita me marcó mucho, me marcó tanto que cuando leí El Infinito, me trajo mucho a colación a Jorge Eduardo Eyelson. Él trabaja el infinito en sus obras y que también hacen muchas veces vistas aéreas. Y yo dije, wow, el infinito, cuando uno está al tope de las islas, puede ser Amantanita, Aquile, ve el lago como si fuera un firme infinito. Entonces yo dije, esto calza". Y el canto del agua con el movimiento, el viento, me hacían estas líneas, ¿no? Estas líneas zigzagueantes, estas líneas sin horizonte, pero que van por ese tránsito. Me parecía tan potente que quise transmitir eso en mi obra. Además que esa frase me hizo tan pequeño a la vez con las obras y que de ahí deriva el fragmento, ¿no? El fragmento de ese gran lago en obras tan pequeñas que se puede ver un infinito cuando uno se mete dentro de estas obras. Y justamente era tan procaz mandar las obras de fragmentos del lago Titicaca a Lima, en el Callao, cerca de un puerto donde está el mar, y que a través de muchas teorías dicen que el lago era parte de un inmenso mar, ¿no? Hace mucho. Entonces, me parecía tan interesante que me pareció idóneo armar esta teoría. Muy bien, vamos a observar una de las primeras imágenes que es parte de tu individual altiplania fragmentada, para que tú también nos puedas explicar y cada uno de nosotros como espectadores conozcamos más acerca de la descripción que tú nos das a conocer. Ahí tenemos una primera imagen justamente de altiplania fragmentada, que es el Titicaca. Cuéntanos, estas son las líneas que justamente tú nos mencionabas, unas líneas infinitas. Sí, esta obra titula Titicaca, como mencionas, es una técnica interesante, trabajo en wash, que es témperas y acrílicos con oro iridiscente, entonces me pareció, esta es la primera obra en sí, o sea, esta es la matriz, la obra que gestó todo, y me pareció tan interesante buscar los colores del lago. El lago es un color no se puede explicar a simple vista, pero traté de ver el cielo y el cielo del sur, el cielo de Puno es tan azul inmenso, tan intenso, que refleja en el lago. Entonces traté de ver este movimiento, tanto del cielo y del lago. Y se puede ver las ondas, el movimiento. Si bien es cierto, nosotros podemos narrar el movimiento del agua en algo horizontal y que todo es ondeado, ondeado, pero no, o sea, el agua es muy intenso. Y cuando terminé esta serie de Titania Fragmentada, encontré una nota de noticias alemanas que hacían unos mapeos desde la NASA y que era tan interesante que de alguna manera resumía lo que yo hice. Entonces dije, no estoy tan perdido en la tecnología. Entonces, me gustó y de alguna manera esta obra simboliza también el mundo circular de la Tierra. Por eso que en el aspecto de la Tierra, que está simbolizado con el color amarillo y el oro iridiscente, que es como un pan de oro, circula, pero como que el agua en todo ese movimiento corta, pero no deja de fluir ese círculo. Entonces nosotros vamos rotando siempre, vamos divagando en un círculo rodante, exacto. Entonces esos movimientos eran tan interesantes del agua, pero que también se encierran. En el medio hay como una especie de dos círculos, cierra la línea de este movimiento, y me parece tan interesante porque es el agua, ¿no? El agua tan inmensa que también ya te podría traer a colación tanto en la cosmovisión andina como en la griega, tal vez, ¿no? O sea, no sé, Poseidón, por ejemplo. Entonces hay muchas ideas
es muy, muy interesante, ¿no? O con Tiki, hablando ya de la cosmovisión, entonces es muy potente. Entonces, esta primera obra trajo a colación explorar más, y empecé, justamente mencionaste las líneas de Nazca. Así es. Dos de estas obras tienen símbolos e iconografía tiahuanaco y pucara, pero que se pierden, y las hice perder a propósito con todo este movimiento de agua y que no es predictible a la vista. Entonces, solo yo lo sé porque se perdieron en ese tránsito. Este, pero es interesante que de alguna manera hayas conectado con el tema pre-inca, ¿no? Si bien es cierto, nos hablas acerca de diversas leyendas, mitos, pero también la ciudad de Puno, la ciudad del lago, también tiene sus propias leyendas, tiene sus propios mitos con respecto a la mamacota, ¿no? Eh, el, las veces que he podido surcar el lago Titicaca, ¿no? Siempre ha sido dentro de un halo de respeto, de magnanimidad para el lago, de poder encontrarse justamente con, con algo vivo que es tan importante y tan trascendente para la historia de Puno, la historia peruana, porque recordemos justamente que de estas aguas gélidas salen Manco Cápac y Mama Oslum, luego fundan el Imperio Incaico. Pero más allá de ello, de estas leyendas que se tejieron a través de nuestras historias, ¿no? También se dice que existe una ciudad debajo o dentro del lago Titicaca. ¿Alguna vez has intentado representar ello o qué tipo de energía te puede trasladar allí hasta justamente el lago Titicaca? De hecho, es interesante porque en el transcurso de esta serie siempre encontré las leyendas, ¿no? Mientras uno, bueno, pintando hasta las 3 de la mañana, es un tránsito donde muchas veces siempre mencionan la hora nona, ¿no? Pero como que uno pierde la hilación pintando, no ve el horario. Y cuando uno está haciendo o debatiendo con los pigmentos, con el material, surgen estas ideas, ¿no? Surgen estos recuerdos de las leyendas, de los abuelos, de los vecinos, de los amigos, y el agua encierra tantas teorías de leyendas, mitos, y que recuerdo ahora que mencionaste a tu colega en alguna entrevista que me hicieron en correo en 2007 u 2008, no recuerdo muy bien, había una obra que era Siyustani, y que escuché bastante de Siyustani, que había un pequeño lago, el lago Mayo, si no recuerdo, pero que transmitía una ciudad perdida, y que eso, recuerdo que mi abuela me contaba con flujo de detalles, y que de alguna manera estas obras encierran, ¿no? Un misterio, nuevamente llegando a esa idea de misterio, las líneas topográficas, las aristas, las curvas de nivel, a nivel de ingeniería, hacen también que estas líneas repliquen esta idea de curvas de nivel, ¿no? De las aristas, y que de alguna manera es arquitectónico, civil, o topográfico, y que puede ser una ciudad también. Así es. Entonces, a simple vista, solo son planos, pero que sí puede transitar dentro de una obra, una ciudad misteriosa, ¿no? En este caso. Veamos la segunda imagen que también es parte del individual, altiplania fragmentada. Y vamos a ver, justamente se contraponen dos imágenes, ¿no? El nombre de esta pieza es Altiplania 2. Sí, justo, no sé si le pueden dar zoom en A el de ver, la derecha, donde están las manchas rojas. Es lo que te mencionaba, aquí. sí, es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Ahí hay movimientos de símbolos y iconografía pucara, tiahuanaco, y que se fueron perdiendo porque era muy predictivo, o sea, era como que el espectador va a ver esta iconografía y va a hacer un recuento de los libros de historia del colegio y todo, entonces va a ir fácil la lectura. Pero yo quise hacer un poco de cómplice y traer a rastro, ¿no? Porque el lago tiene mucha historia, tiene esta relación con el tema pre-inca, entonces quise tenerlo en cuenta, pero también a fuerza borrarlo, pero dejarlo ahí presente, ¿no?
Es lo que te mencionaba, ¿no? Como un guiño, digamos, ¿no? A la cultura pre-inca. Y Nilton, si uno observara con aún mayor detalle, ¿no? Las imágenes, lo que tú has creado aquí, pareciera que debajo de esas líneas, ¿no? Existiese, a mí me da la sensación de que existe movimiento, de que hay vida ahí adentro. Y la verdad que me quedo sorprendida porque digo, ¿cómo un artista puede ser tan sensible de captar, ¿no? De poder darle vida, ¿no? A un cuadro, un lienzo, ¿no? Y justamente hacer que nosotros los observadores podamos identificar cierto movimiento, cierta vida en cada una de estas piezas. Y es algo, como dices, algo sensible, pero que también es una búsqueda, ¿no? A veces la inconformidad hace que busquemos más efectos, más pigmentos y más mensajes. Como habrás visto, la primera obra, la matriz de toda esta exposición, es un poco más plana y solo gira en colores azules, ¿no? Pero aquí quise justamente el movimiento, ¿no? Traté de ver estos elementos de iconografía y que eran muy predictivos, pero después dije, hay que ser sinceros, el Titicaca también está contaminado, ¿no? O sea, no es muy idílico y romántico decir, oh, es todo azul, es algo lindo. Entonces, por ahí también dije, siempre hay manchas, siempre hay defectos, entonces este movimiento siempre hace un flujo de la misma lenteja que le dicen esto, y que fluía, pero también era como un cosmos, ¿no? Como una ventana más allá. Entonces, eran superposición de capas, veladuras de colores, y al final era un trazo, como si fuera un dibujo con un lápiz especial que es blanco, un marking. Entonces, hacer un dibujo de todo este movimiento y luego atreverme a jugar con un pincel. Para mí sería fácil agarrar un rodillo y hacerles líneas diagonales y girar como si fuera un brochazo, pero no, son pinceles delgados y línea por línea, es un reto, es, es agotador, pero es un reto seguir la línea y compacta del trabajo. Entonces, yo creo que eso también es un tema de reflexión sobre el dibujo y sobre también emitir el lago, cómo se encuentra, cómo va, cómo será a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte de una serie de denuncia tal vez encriptada, pero que se muestra, ¿no? Sobre la realidad de Titicaca. Hablaste acerca de la contaminación del lago y recuerdo claramente que en la bahía de Puno, ¿no? En la ciudad mismo de Puno, sí se encontraba contaminación en el lago. Muchos esfuerzos se han hecho durante años, juntándose diversas instituciones para la limpieza, pero sin solución alguna y convirtiéndose esta siempre en una promesa de campaña que nunca se soluciona, porque si no dejaría de ser promesa de campaña. Sin embargo, hacia el lado de las islas, por ejemplo, en la isla Taquile, en la isla Anapia, el lago tiene un color, ahí no está contaminado, yo hasta la última vez que estuve en Puno y visité estas islas, no estuvo contaminado el lago. Esperemos que no, que no se dé la contaminación, pero la belleza y el agua sobre todo del lago, ¿no? Tiene un color indescriptible, es como si se tratase de un espejo y tú puedes ver a través de él te observas cómo eres, observas tu rostro, los movimientos, pero también es tan transparente que puedes divisar cada una de las especies y de las algas que por ahí están debajo del agua. Milton, ¿hace cuánto tiempo tú ya no estás en Puno? Este, yo en Puno visité hace una semana, estuve allá, pero dejé Puno por temas académicos a partir del 2010, 9-10, pero en eso he tenido algunos tránsitos en 2013, 12 creo, pero me asenté ya en Lima. Y justamente creo que es esa nostalgia que mencionas, ¿no? Cuando uno está en esas zonas del lago, ve tan limpio, ve transparente, y estas obras por ahí, ¿no? Se ven las transparencias de los colores, las texturas que ves, y yo creo que eso es también un intento de recordar a Puno, ¿no? A través de estas obras. Así es, vamos con una tercera imagen que también es parte de Altiplania Fragmentada y en esta oportunidad vamos a ver con esta tercera imagen a los misterios del Paye.
Sí, justo mencionabas, ¿no? Y traías a colación estas leyendas y estos cuentos, ¿no? Y creo que en esta serie, si bien yo trataba al lago en sí, al paisaje en sí, eh, también vi que segregué de alguna manera la forma humana, ¿no? Este existir, ¿no? Si bien es cierto, son obras donde está el paisaje, el lago, y que de alguna manera quizá encierran encriptadamente algunas especies de lago, dije, tiene que haber un tenor que gire también esta exposición, y justamente calzaban perfecto estas tres obras eh, con la idea del Misterios del Palle. Son obras que están elaboradas en wash de acrílico, pero sobre lajas de madera, madera cruda, troncos de podas que se convirtieron en lajas y las hice a la medida, porque también quería que no sean un formato cuadrado, muy analógico, ¿no? Muy, Así como es. que querer romper esta idea. Entonces, los misterios del Palle, mucha gente aquí en Lima no conoce, ¿no? Que es el Palle, pero en Puno sí. En Puno sí, porque en Puno tanta fiesta que tenemos, y sobre todo la gente que bebe alcohol, se conecta con esta idea del Palle porque son personas que piensan que están entrando a su casa, sin embargo están entrando al lago, y muchas Así es. personas, y en prensa salió que mueren por el Palle, ¿no? Muchas noticias, ¿no? Salen, Se lo fallece, llevó el paye. exacto, sí. Tal vez ideas titulares sensacionalistas, pero que están con mucha fuerza y son parte de nuestro contexto en Puno, y que de alguna manera todos narran esta idea del paye, ¿no? Yo tengo amigos que he escuchado cómo los ha llevado el paye, cómo han salido del paye, o amigos que trabajaban en la isla Esteves, en el hotel, veían cómo gente entraba y ellos lo sacaban. Entonces me parece tan interesante, y creo que esta idea se conectaba mucho con el lago. Entonces, detrás de estos personajes también está el movimiento zigzagueante del agua, esta fuerza del lago, pero que son misterios porque son retratos que son no figurados, ¿no? Son ficticios, pero que representan también a los demonios de la Candelaria, ¿no? Los diablos. Entonces, por eso tienen cuernos, pero también tienen símbolos como la luna invertida. Ahí entra el tema de misterios, símbolos mágicos, ¿no? En el Y aquí es como si el paye estuviera diciendo, no escucho, no digo y no veo, ¿no? sí, El, tomé a colación el tema de los proverbios de Asia, que es justamente va, ¿no? Con Buda y todo esto, ¿no? Conectar esa idea de no oigo, no escucho, no veo, pero que se intercepta con la idea, ¿no? El paye, o sea, se tapa los ojos y te jala la muerte, se tapa la boca, yo no fui, entonces esa conexión con la muerte también me parecía un poco cómica tal vez, para que la gente no tenga ese miedo de recepción con la obra. O sea, cuando tocamos muerte es muy, muy fuerte, ¿no? exacto. Así que quise hacer un poco lúdico también, y por eso que los personajes entre el misterio y lo lúdico. Pero el mismo tema de poder hablar dentro de la ciudadanía, dentro de las personas, como parte de los mitos, de las leyendas, identificarse o hablar acerca del paye, ¿no? Muchas de las personas lo ven como algo que es parte, ya es cotidiano de su vida, ¿no? Bien mencionabas que hablar en sí de la muerte es algo trágico, ¿no? Pero cuando mencionas al paye, ¿no? Es que recuerdo algunos comentarios y relatos de, de allá, de las mismas personas de Puno, es que pobrecito se lo llevó al paye, ¿no? Estaba pedido y era algo tan natural que surgía como parte de una conversación, ¿no? Y son muy pocas veces que se encontraba, por ejemplo, a una dama que haya sido llevada por el paye, sino eran más varones quienes el paye se los llevaba, y algunos han tenido la oportunidad de sacarse o liberarse de las garras del paye. Conozco ahí algunas personas que pudimos observar y contarnos después, no lo sé, no recuerdo, pero todo el pantalón, los zapatos estaban llenos de barro, ¿no? Y era un símbolo, era un símbolo, un signo de que estaba ingresando hacia el lago Titicaca. Qué historias tan increíbles y que la verdad has traído a mi mente, al recuerdo, con esta conversación. Nos dicen por aquí, nos escriben en redes, Nora Damaso Mancilla.
Las letras de un poema plasmada en pinturas es interesante y poder comprender e imaginar las olas, como podríamos decir el movimiento de las aguas del lago Titicaca, más alto del mundo. En cada obra se ve el movimiento de las aguas. Felicitaciones. Sí, hay movimiento, hay vida. Harley Vela nos dice, esta colección reúne varios aspectos místicos, sociales y artísticos y muchos otros misterios del lago Titicaca. Felicitaciones. ¿No? Son los comentarios que nos dejan para Nilton Vela. Aquí también nos dejan otro comentario. Excelente, Nilton Vela. Sabemos de tu capacidad y sobre todo del gran ejemplo que realizas con respecto a tus obras. Haces quedar muy en alto a nuestra hermosa ciudad de Puno. Ah, perfecto, muy bien. Vamos con una cuarta imagen que representa la altiplania fragmentada. Y ahí vamos a ver al Titicaca astral, ¿no? Es un fondo oscuro y donde se pueden observar también estas líneas incandescentes donde existe misticismo y también está enmarcada aquí la cosmovisión. Newton, lago astral. Sí, gracias por los saludos. De hecho, por ahí leí el nombre de mi mamá. Gracias, May, por siempre apoyarme y seguirme en la carrera. El tema del lago es tan interesante y yo quise hacer un quiebre con estas obras, ¿no? De alguna manera, no quise ser tan repetitivo con los pigmentos del color azul, blanco, celeste, ¿no? En sí esta obra encarna también azules, pero ya con el tema de noche, ¿no? De oscuridad. Y el lago es tan intenso que cuando uno está en las islas puede ver también el horizonte del lago, pero con este reflejo de los astros, de la luna, de las estrellas. Y me pareció también traerlo a colación, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer esta lectura, porque de alguna manera cuando uno está conociendo el tema de la cosmovisión y viajando por los centros arqueológicos o también por el tema de misticismo, yo creo que muchas veces se han encontrado espejos de agua en edificaciones de piedra que se puede ver, ¿no? El lago, perdón, el cielo. Entonces yo quise tomar en relación a esta idea de que el lago también es como un espejo y que también se puede ver estas líneas, los astros, y por ello que también traje la noche, ¿no? Entonces me parecía idóneo y perfecto porque también encarna de alguna manera el misterio con el paye, ¿no? Hacer esta idea, ¿no? O sea, uno está de noche, se pierde y encarna con esto y los astros lo guían. O sea, toda la serie tiene una unión y un porqué, ¿no? Milton, ¿cuánto tiempo te has demorado en poder elaborar estas piezas para tu individual altiplania fragmentada? Para esta serie, quisiera ser sincero porque eh, renuncié a muchos trabajos del Estado, privados, para dedicarme este año tan complicado en muchos sentidos para reforzar mi obra. Entonces yo inicié febrero, marzo, ya instalarme de lleno a mi obra y han sido estos meses hasta septiembre que se ha presentado. De hecho, han quedado muchas obras fuera de la exposición por el tema curatorial, también por el tema del montaje, y yo creo que ha sido una selección interesante y de alguna manera esta exposición encarna como un primer momento, un primer boceto, quizá a obras de gran dimensión. Me gustaría ver estas obras, estas ideas ya mucho más evolucionadas, que con formatos mucho mayores. Y creo que serían fragmentos mucho más grandes del lago. Tal vez, no lo sé, se dé el año que viene, pero vamos a seguir, ¿no? De hecho, esta exposición me ha sacado de confort totalmente porque yo trabajo de alguna manera la figura humana, el retrato, me encanta el retrato y trabajo desde una manera un poco más expresionista, ¿no? O sea, tengo un estilo, digamos, tratando de marcar, pero esta serie me tomó así el año de sorpresa y dije, es un reto para mí, salí de mi confort y empecé a jugar con el tema de la síntesis de los poemas y de hecho que consumo mucha poesía de vanguardia puneña, así que
mi cerebro está conectado con esta idea del lago, del paisaje como tenor, y yo creo que también va por ahí, quizá en atrevimiento de esta serie en formatos más grandes, ¿no? Y está bien buscar el cambio constante porque eso nos permite también valorar cuál es la dimensión de nuestras habilidades. Lisetti Macedo dice, excelente trabajo, felicidades Nilton Vela y aplausos para ti. ¿Hace cuántos años Nilton Vela se convierte en pintor y en un artista? Yo inicié a estudiar en 2004, egresé en 2009 con un tránsito de 2 años de convalidaciones académicas de arte, pero empecé a exponer desde 2007. 2007 fue mi primera individual y desde 2007 han pasado varios años que he empezado a hacer obras más colectivas y desde el 2011, que fue mi cuarta individual, si no me equivoco, como 10 años, tuve una pausa creativa, digamos, en serie, porque cada obra que trataba de generar series se iban, o se quedaban pausadas, así que este año hice una gran pausa en todo aspecto y dije, ya es momento de hacer una nueva individual, de esforzarse nuevamente, pero en el sentido de hacer una serie más concreta, ya más pensada y también más fresca, porque de alguna manera es donde uno se libera de toda esa idea, como tú dijiste, no es bueno un cambio y yo dije, bueno, ya a veces satura la idea de hacer un estilo o una técnica y que de alguna manera he ido llevando todos estos años con exposiciones o invitaciones a bienales, a exposiciones colectivas en el extranjero o aquí en el Perú, ¿no? Entonces, era un cambio y yo creo que va desde ese ritmo, ¿no? Desde 2007, 8, 9, 10, que estaba imparable con varios proyectos individuales, y después vinieron ya retos más grandes como los académicos, ¿no? Y como también el tema de gestión. En un momento más vamos a dialogar acerca de las exposiciones que has tenido en galerías tanto nacionales como internacionales, porque hay algo muy particular que a mí me llama la atención y que me gustaría que compartas con nuestros espectadores en nuestras redes. Mencionaste a tu mamá. Mencionaste a tu mamá indicando que ella siempre te ha venido acompañando en esta profesión que tú tienes, en este trabajo arduo. Eh, ¿Desde qué edad o tú desde niño soñabas ser artista? ¿Cuál era tu sueño? ¿Se cumplió tus sueños? Cuéntanos un poco más sobre la niñez de Nilton. Bueno, creo que de niño todos somos artistas, ¿no? En realidad todos tenemos ese bagaje de crear, pintar, inclusive de rayar las paredes, ¿no? O sea, todos hemos rayado paredes y vamos a seguir viéndolo. Entonces, yo recuerdo que en el departamento que vivíamos, las paredes eran manchas mías y de mis hermanos. Y yo siempre trataba de imitar los dibujos de mi hermano mayor. Él tenía un talento muy interesante y yo siempre trataba de imitar sus dibujos, pero creo que cuando uno llega a secundaria va borrando las ideas, ¿no? O sea, la sociedad marca diciendo que arte no es una buena carrera, ¿no? O humanidades no es una buena carrera. Y ingresé a Derecho, iba a ser un abogado, pero me di cuenta en los primeros ciclos y gracias a la visita de un gran artista puneño, Aurelio Medina, como yo, Mucho. vio algunos garabatos míos, ¿no? Porque mi hermano trabaja en el tema de audio, de locución en off, y todo esto, y le hicieron una semblanza en mi casa a Moyo, también amigo de la familia, y vio los dibujos, los garabatos que tenía en ese momento, y no sé, nos dio la idea de presentarme a estudiar arte, porque al día siguiente se terminaban las inscripciones, y él era el director, así que me dijo, atrévete, ¿no? Es una linda carrera, ¿no? Y sobre todo se lo dijo a mi hermano mayor, y mi hermano es el que me mandó el mensaje. Entonces, como tenía ese trance en derecho y, no sé, yo quería estudiar entre turismo, veterinaria, no estaba tan seguro. Así es. Entonces, al día siguiente, mi papá, fuimos a la inscripción, me acuerdo que hicimos toda una ruta tan interesante y que
Llegué a las inscripciones y me asusté porque era un padrón de inscritos, más de 2000 inscritos. Entonces yo dije, wow, esto es peor que la universidad del ingreso, ¿no? Eso sucedió en Puno. Eso sucedió en Puno. Perfecto. Y entonces yo, para anotarme, mencioné al encargado si era para artista profesional, como me había indicado Mosho, ¿no? Que era una nueva carrera, formación para pintor. Y no, era para docencia, ¿no? Entonces le dije, pero yo quiero presentarme para pintor, ¿no? Para artista. Y me sacó otro folio que era más corto y solo habían 6 inscritos, así que dije, wow. Entonces, probemos, ¿no? Ya como que asegurado. Entonces era la primera vez que yo tenía el contacto con la carrera de artes a nivel, digamos, profesional, ¿no? Porque simplemente eran gestos míos, inmaduros y mi visión, no sé, o sea, de repente más abstracta en el sentido de no profesional. Entonces, en el examen de admisión, hubo bocetos de bustos griegos, ya con la academia, ¿no? Occidental, el arte se rige por ese rumbo, entonces, el primer año me gustó experimentar con los materiales, o sea, yo recién tocaba el óleo, recién tocaba la escultura, recién tocaba el grabado, y que de alguna manera me hizo ese guiño, me hizo tan potente y que quise ser pintor, ¿no? Elegí por dedicarme a la pintura. Pero, sin embargo, muchas veces regreso a esos guiños de la escultura y el grabado. Es interesante también transitar por otras técnicas. ¿Y qué galerías internacionales y nacionales has presentado tus obras? Bueno, la más reciente se expuso en Británico, bueno, una escultura que obtuve una mención honrosa en el premio IPAE del Británico, y entre otras, hace poco culminó una exposición en Uruguay sobre grabado y que justamente se ha inaugurado en Puno porque es una exposición muy interesante y justamente, reitero, ¿no? Estuve en Puno por ese tema también, mirando las obras de los grandes artistas porque están participando de artistas de Uruguay, Argentina, México, Brasil, España. Y entre otras, he puesto en Estados Unidos, donde mi obra es parte de sus colecciones del Museo de las Américas en Miami, y el Latino Art Museum de California también, que tiene mi obra como parte de su colección, y que de alguna manera eso motiva, ¿no? A seguir trabajando en el arte. Entonces yo creo que eso es un guiño a seguir produciendo, a que otros museos puedan ver tu obra o que de alguna manera estés en el círculo, ¿no? En realidad para un pintor o un artista es motivador. Así es. Dentro de las obras de Nilton Vela Damaso, también se ha caracterizado, por ejemplo, una lucha constante, una identificación por el cuidado del medio ambiente. Y tú has trabajado con latas para lo que la mayoría de las personas, ¿no? Desechamos, pero tú has visto en las latas utilidad y arte. Vamos compartiendo también la imagen para justamente que Nilton nos explique sobre esta creación. Y gracias, Lorena. De hecho, este es otro ítem, ¿no? De la carrera. Empecé a hacer estos gestos escultóricos, pero que con el motivo de... Yo empecé, quería trabajar en el soporte del aluminio. Quería el aluminio y hacer una especie de ferrotipos, grabados, y que los materiales no me facilitaban la idea. En ese tránsito es donde, no sé, las latas ya no se convirtieron como planchas, sino como objeto. Entonces empecé a pensar en el símil, ¿no? De un huaco. Entonces, por ahí vi otras obras de otros artistas muy interesantes y que se conectaba con lo que yo quería. Entonces, en el tránsito que yo tuve, mencioné que estaba trabajando para algunos proyectos ambientales y yo creo que para un artista es importante, ¿no? Trabajar las líneas, preocuparse por temas políticos, ambientales. Yo creo que nosotros somos el nexo para ir a ese vínculo con la sociedad. Así Andrés, que, sí. sí, perdón, decías. No, quería que termines la idea, pero justamente lo que acabas de mencionar es que con el arte también se puede
iniciar gestas históricas, iniciar, sobre todo, motivar o buscar la reflexión en la ciudadanía, ¿no? De que a través del arte, ¿no? No solamente se puede contar hermosos poemas, narrar hermosos poemas o recitarlos, sino que también se le brinda un culto, ¿no? De respeto y de armonía a la naturaleza. Sí, de todas maneras, como mencionaba, ¿no? La idea de tener presente el paisaje, la cultura, los antecedentes históricos, están presentes, pero que también hay que ser críticos, ¿no? Críticos con con nuestro contexto. Y por eso que esta serie de esculturas en general que trabajan como soporte las latas de aluminio, es un proyecto, ¿no? Que retorna el valor simbólico de los ceramios precolombinos, preincas, incas, y que de alguna manera contextualiza la actual problemática ambiental, porque mencioné el lago Titicaca, ¿no? Está contaminado muchas veces, no solo la lenteja que tiene un mal hedor y todo, sino que hay latas, hay botellas, o sea, hay tuppers, es el tecnopor, o sea, es muy contaminante, ¿no? Y de hecho, Puno, aunque no crean, tiene algunas playas, ¿no? Hay algunas que están, por ejemplo, no sé, charcas, y cuando uno está, siempre encuentra cosas, ¿no? En Juli mismo tienen una playita muy, muy bonita, un puerto, y uno encuentra latas de cerveza, botellas. Entonces, bueno, espero que haya cambiado, ¿no? En los tiempos que yo iba, a veces encontrabas esto. O chapas, las chapas eran frecuentes, ¿no? Entonces, siempre esta idea me movía, así que en un tiempo cuando yo estudiaba arte y a la vez empecé a estudiar turismo, hice muchos viajes sobre los sitios arqueológicos, ¿no? Y en los sitios arqueológicos siempre encontraba estos desechos, siempre encontraba desechos, y decía, wow, o sea, no queremos nuestra cultura, no queremos nuestro patrimonio. Y en un trance, cuando empecé a trabajar en un distrito en Lima Norte, en estas idas y venidas de la Lima metrópoli, encontraba cúmulos y acopios de basura y veía a los recicladores informales. O sea, es preocupante que hayan recicladores informales porque, aparte que no están empadronados o lo que sea, también están a expensas de contagiarse de algún elemento, cortarse, o sea, están muy expuestos. Y de alguna manera este símil lo vi también con los huaqueros, ¿no? O sea, los dos escarbando, buscando un sustento, pero que a la vez es una informalidad. Me llegó a esta idea, ¿no? Escarbar la basura o escarbar una huaca, llegabas a tener un ceramio, ¿no? Un huaco, otro tipo de ceramio. Y dije, bueno, vamos a vaquear la basura y encontramos las latas, encontramos esta idea, entonces empecé a hacer una combinación con cerámica, con aluminio, y viene este proceso, ¿no? Por ejemplo, esta obra creo que titula Cactácea, y también imitar a la naturaleza, pero desde otro fondo, ¿no? Las cactáceas suculentas pueden ser decorativas, pero tienen muchas funciones en los sistemas áridos, ¿no? Por ejemplo, en el desierto, ¿no? Tiene una función vital. Entonces, me parecía idóneo traer a colación estos elementos en latas, ¿no? Como si fuera un argumento válido. Y por supuesto que en el arte todo es válido. Helen Ruth Chávez Zamora dice lo siguiente: ver la evolución y el crecimiento de Milton Vera realmente es un orgullo. Sigo su carrera desde sus inicios, siempre muy impetuoso, inteligente y con mucho talento. Sigue así, que estoy segura que se vienen más éxitos, todo lo mejor siempre para él. Bien, es un mensaje de Helen Chávez Zamora para ti, Milton, que ha seguido tu carrera desde los inicios. Y había un momento en que mencionas con respecto a las playas en Puno. Puno tiene playas, eso es verdad. Hay playas en las cuales todavía sigue siendo un misterio descubrir. En alguna oportunidad, visitando el lago Titicaca por la parte de Yunguyo, y llegar hasta, en ese recorrido, llegar hasta la isla Anapia, ya casi cerca a Bolivia, encontramos una playa donde había decenas de gaviotas, arena blanca y, e incluso
hasta el lago no parecía tan frío, tan gélido como lo describen, parecía incluso mucho más cálido, mucho más amigo, y por ahí se va dispersando la presencia del paye en estas islas. Lamentablemente, no recuerdo el nombre de esa playa, y en buena hora, porque seguramente sigue intacta y bella como aquella vez que conocimos un grupo de periodistas visitando cada una de las zonas turísticas y escribiendo historias acerca del Cariciri, escribiendo historias acerca de Anapia, la isla de las vicuñas, y por ahí entre comentarios, entre periodistas, uno de mis compañeros de la República me dijo, tú le has dado la mano al Cariciri, lo has saludado, y yo me quedaba sorprendida porque en ese tiempo el nombre Cariciri era tan enigmático y generaba tanto miedo, ¿no? Que yo no tenía idea de cómo pude haberle dado la mano al Cariciri si era un hombre, un caballero ya de edad que cuidaba la iglesia en la isla Anapia, siendo su patrona la Virgen del Rosario, su festividad que ya pasó el 9 de octubre. Y dentro de estas leyendas, recuerdo que él mencionaba, él se convierte en un pajarito, en una avecita, ¿no? ¿Y cómo sabes ello? Porque él es una avecita que justamente tenía un problema en el ojo, no veía con un ojo, ¿no? Y que una de las ramas del árbol, cuando él se fue a posar y cuando lo querían atrapar, ¿no? No se dio cuenta y se hizo daño con la rama del ojo y no tenía visibilidad en uno de ellos, ¿no? Tantas historias y los recuerdos que nos traes, Milton, hace que uno tenga esa necesidad de volver a conectarse con el lago, de volver a conectarse con los apus, de volver a conectarse con las chulpas de Silustani y cada una de los sectores turísticos que tiene esta maravillosa ciudad de Puno, o estando tan cerca y poder sentir el movimiento de las mismas islas de los Uros. ¿Cuándo piensas regresar a Puno, Nilton? Estuve en Puno hace una semana Hace por poco, un claro. corto día, como te mencioné, pero espero volver, no lo sé, imagino que va a pasar buen tiempo, buen trecho de, no sé, medio año tal vez, o un año. O de repente en Candelaria, si es que se apertura, ¿no? No lo sé. Esperemos que sí, es una de las máximas expresiones, la festividad de la Virgen de la Candelaria, y si de haber la posibilidad que demos para encontrarnos allá y poder nuevamente disfrutar de toda la maravilla de Puno. Pero así como las expresiones artísticas son diversas, a través de las pinturas, a través de las obras de arte, no solo se expresa la belleza de la ciudad, lo enigmático que puede ser los apus y el lago Titicaca, sino también se puede hablar de política y se realizan expresiones de política. Vamos a observar una imagen de Nilton Vela que justamente nos habla de este movimiento político social que vivimos en noviembre del año pasado, ya casi cerca a un mes de este movimiento político, ¿no? De crisis política que se generó con la salida del expresidente Vizcarra, con el ingreso del presidente interino Merino y posteriormente ya con el gobierno transitorio de nuestro último presidente que antecedió a Pedro Castillo. Cuéntanos acerca de esta pieza. Bueno, es importante lo que mencionas, ¿no? Yo creo que como artistas no debemos estar aislados de nuestro contexto, ¿no? Tanto social, político y ambiental. Si bien tengo el guiño con el tema ambiental, que es la crítica, es un momento de llamado porque es muy importante y que engloba todo, también está lo político, ¿no? O sea, desde lo ambiental también está lo político, o sea, quienes rigen para los temas ambientales, y justamente va esto, ¿no? O sea, el año pasado hemos tenido una crisis y hemos tenido este tránsito hasta este año. Yo creo que no debemos estar ajenos los artistas y creo que también debemos de tener ese llamado de lucha o de repente darles un eco a través del arte y justamente yo quedé impactado por lo que pasaba en Lima, ¿no? Yo estuve acá, yo vivo en un distrito que está muy cerca al centro de Lima y tengo muchos amigos que son fotoperiodistas, fotógrafos,
que la pasaron mal. He estado siguiéndolos sus videos en vivo en Instagram, en Facebook, y era muy fuerte, era muy tenso, ¿no? Entonces yo creo que esta obra está realizada a través de una fotografía de un buen amigo, y que me cautivó porque de alguna manera esta fotografía pasaba por todas las historias de WhatsApp de amistades, y que era tan intensa y no sabía de quién era el autor, hasta que ayer era un buen amigo. Y me cautivó tanto que la plasmé, o sea, la interpreté a mi manera, y que de alguna manera un amigo también que es fotoperiodista que vive en Estados Unidos me dijo, ¿no? Oye, ¿te has atrevido a pintar en las manifestaciones como Goya? Me dijo, no, no me atrevería tanto a pintar idílicamente en un conflicto, pero sí sería interesante, sería o sea, atrevido y sería retador. Pero yo creo que no sé cuáles hubieran sido las consecuencias, pero no sé, de repente lo hubiera hecho, pero en este caso me plasmé sobre una fotografía. Captivé temas muy potentes a través de fotografías de otros fotógrafos también, Ajá. y que de alguna manera también yo quería hacer un eco, ¿no? Con el tema social y político que estábamos viviendo, y de alguna manera retomaba, no sé, a la idea de los años 80, ¿no? Yo he nacido en esa década, y ha sido muy complicado, o sea, de repente no lo he pasado tan mal, pero siempre habían ecos, ¿no? Y que uno convulsionaba con lo que pasaba. Entonces, de alguna manera se conectaba, y yo creo que es hacer un referente en el arte, ¿no? De repente es una etapa que me gustaría retomar sobre los temas y conflictos sociales y políticos de nuestro país, pero no lo he hecho, pero sí he dado el gesto, ¿no? Y creo que es muy importante también a las nuevas generaciones implicarlos de alguna manera, ¿no? Introducirlos, porque los artistas tenemos un eco, y es válido, y debemos estar presentes porque no debemos escapar de estos temas tan importantes, ¿no? Sobre todo ello, sobre todo poder formar nuevas generaciones de artistas, formar nuevas generaciones de músicos, de danzantes, de poetas, de poetisas. Hace falta trabajar la vena artística, hace falta trabajar más en educación artística en nuestro país. Existe talento, sí lo existe, pero que ese talento no se vaya perdiendo justamente por ausencia de políticas de gobierno. Son muchas familias las que luchan diariamente, ¿no? Respecto a que sus hijos puedan cumplir sus sueños. Son los padres quienes son los que van invirtiendo dinero, tiempo y sobre todo mucha voluntad para que los niños o los jóvenes que están interesados en seguir creciendo artísticamente no puedan perder ese ánimo. Debemos ser un país que siga sembrando cultura. Eso es necesario, es urgente, porque se puede expresar, hoy día lo hemos visto con Milton Vela Damaso, que se puede expresar la belleza, la quietud, la energía, lo enigmático, pero también los versos y también la política y sobre todo también el respeto y el cuidado al medio ambiente. Milton Vela, realmente ha sido un gusto para nosotros compartir o permitir que nos brindes un espacio de tu tiempo para saber sobre tus inicios, para saber acerca del trabajo que vienes realizando día a día y sobre todo que no te has quedado detenido en el tiempo, situación que ha generado la pandemia, de repente en la mayoría de algunos de los ciudadanos, ¿no? Detenerse en el tiempo con la pandemia, pero no, tú has logrado sacudirte de ella y hacer un cambio, generar un cambio, y has puesto al límite todas tus habilidades. Esperemos que sigas construyendo, sigas avanzando, sobre todo para orgullo de la ciudad de Puno y para orgullo de todos nosotros los peruanos que siempre estamos anhelando de obtener noticias positivas, noticias de peruanos, de arequipeños, de puneños, de cusqueños, ¿no? Que salgan adelante y que sobre todo lleven el nombre de su ciudad, representándola con cada una de las expresiones artísticas que tenemos en nuestro país. Milton, llegó la hora de despedirnos. Gracias, Lorena, y quería hacer eco en lo que mencionaste, ¿no? Yo creo que es importante que la sociedad se fije en las artes, ¿no? El tema cultural es muy importante, la gestión cultural, el tema cultural, académico, desde la cultura, es muy amplio, ¿no? Es diverso el tema cultural, pero también me gustaría dar un mensaje que
el tema cultural, si bien es cierto, debe ser consumido por la sociedad, también tiene que dar el respaldo a los artistas, porque los artistas a veces no tienen el ingreso necesario para seguir produciendo o para subsistir, o sea, es complicado. Y yo creo que la idea también es contribuir con aspectos culturales, pero contribuir con los artistas también, que mucho se dice y controversia en el tema de los fondos de salud, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante y es válido mencionarlo. Así es. Muy bien, Nilton, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ventana Cultural, un espacio producido por el área de proyección social de la Universidad de San Martín de Porres, Arequipa. Un abrazo para todos ustedes, gracias por seguirnos a través de esta transmisión en vivo y un abrazo y un saludo muy cariñoso a nuestros amigos que están allá en Puno y que también han estado conectados con nosotros. Nos despedimos a ritmo de Marinera y Pandilla Puneña. Un abrazo, nos vemos pronto. Chao, Nilton, gracias. Gracias, Lorena. Gracias a todos. Un abrazo. Cuídate. Listo, terminamos. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo.